El Señor se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad ha puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con su presencia, por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrá como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirá de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecieron, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Aleluya, nuestra ayuda viene del Señor. Nuestra ayuda no viene del hombre. Nuestra ayuda no viene de nuestro vecino. Nuestra ayuda viene del Señor. Y Dios atiende al llamado. Dios atiende cuando nosotros clamamos a Él. En el proceso de la prueba, en el proceso de la dificultad, Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Aprendamos a qué? Aprendamos a depender de Él. Aprendamos a tener nuestros oídos atentos a su voz, nuestra mirada colocada en Él, nuestro hablar que sea conforme a su voluntad. Sabemos que cuando pasamos por momentos de dificultades, se nos salen unas cuantas cosas que no es de agrado al Señor, pero en nuestra humanidad, en el momento del dolor, en el momento del enojo, decimos palabras hirientes, palabras que lastiman, no solamente nuestras almas, sino también a las personas que están en nuestro entorno. Y es allí donde Dios nos trae a reflexión que no es con nuestras propias fuerzas que nosotros podemos retener esas palabras en nuestras bocas, sino es con su ayuda. En esos momentos a veces pasa súper rápido, pero Dios no deja que nosotros nos mantengamos allí. Él espera que el enojo pase y después viene el Espíritu Santo a redarguirnos, a decirnos: hey, cometiste mal, hiciste mal eso. Nosotros tenemos enemigos, sí, pero el primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Señor a veces nos da palabras y vienen palabras de duda a nuestras mentes. Nuestros pensamientos, vienen pensamientos malos, vienen palabras de desánimo, vienen palabras de desaliento, vienen palabras que te dicen: tú no puedes, tú no eres bueno, tú no eres lo suficientemente bueno o tú no eres lo suficientemente buena. El primer enemigo que nosotros tenemos que vencer somos nosotros mismos. ¿Y cómo lo vencemos? Cuando nosotros colocamos nuestra mirada en Dios. Cuando nosotros depositamos nuestras vidas y reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada. Me gusta este salmo de David, porque David no solamente buscaba a Dios cuando estaba en angustia, sino en todo momento. Y aun cuando Dios le hacía correcciones,
Él las aceptaba, lloraba, gemía, pidiendo el perdón del Dios. Pero él aceptaba la corrección y las consecuencias que ella traía, las consecuencias de sus actos. Muchas veces Dios permite que los enemigos se levanten contra nosotros. Dios permite que las dificultades se levanten. ¿Para qué? Para nosotros entender que no es por nuestras fuerzas, que no es por cuanto yo tengo, por cuanto yo sé, o por cuanto pueda poseer, o qué posición pueda tener en la sociedad. Todo lo que tenemos en nuestras vidas es por su gracia, por su misericordia. Todo lo que tenemos en nuestras vidas es por Dios, no por nosotros. Cuando nosotros entendamos que simplemente somos polvo en esta tierra, somos como la flor del campo que pasa la brisa y se la lleva y no queda recuerdo del lugar de donde estaba. Así somos nosotros, como esa flor del campo, pero que nuestro accionar glorifique a Dios. Que aunque fallemos, procedamos al arrepentimiento, no un arrepentimiento de palabras vacías, sino un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento del corazón, que nosotros siempre engrandezcamos el nombre del Señor, que de nuestros labios en medio de la dificultad le adoremos, en medio del dolor le exaltemos, le cantemos. Y aunque nosotros no querramos escuchar, que nuestros oídos, le pidamos a Dios que abra nuestros oídos. Porque hay veces podemos estar pasando por dolor. Podemos estar aquí en pies con dolor. Un dolor que tal vez no quieres mantener en cama. Pero el Señor dice, allá afuera, aunque sea hay una persona que necesita escuchar. Nosotros no sabemos si esta reflexión la van a escuchar o no. Nosotros simplemente la damos. Porque el que hace la obra es el Señor, no nosotros. El dueño de la obra es el Señor, no nosotros. Nuestras vidas le pertenecen a Él. Y todo cuanto acontece en nuestras vidas es un proceso de aprendizaje, es para aprender. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, vamos a Romanos 8, 28. Es un versículo muy conocido por todos los creyentes, pero que en los momentos de dificultades lo olvidamos. Pero a veces es necesario recordar a quién Dios servimos, recordar por qué estamos aquí. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados del Señor. Y todo, cuando dice que todas las cosas le ayudan a bien, sean buenas, sean malas, sean que traigan regocijo, sean que traigan tristeza, todo nos ayuda a bien. Dios es un Dios soberano. Él no es un dictador. Y Él con todo quiere enseñarnos. ¿Y sabes qué es lo primordial que Él nos quiere enseñar? Que nosotros no dependemos de nosotros mismos. Nosotros dependemos de Él. Y a Él tenemos que mirar. A Él tenemos que enfocarnos. En Él tenemos que enfocarnos. No en nuestra pareja, porque falla muchísimas veces. No en nosotros mismos, porque fallamos. Y si tenemos nuestra esperanza en nosotros mismos, fallamos, perecemos. No en nuestros deseos,
porque los deseos son cambiantes conforme al cambio del ánimo. Pero Dios es eterno. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo. Que nosotros mantengamos eso bien claro. Que nosotros no estamos aquí para agradar al hombre. Estamos aquí para agradar a Dios. Que en esos momentos de dificultades, cuando nosotros sentimos que el enemigo nos arropa, nos está dando con todo, y muchas veces una enfermedad puede ser un enemigo de la fe. Porque ahí es donde se pone a prueba la fe. Muchas veces una dolencia, nosotros la vemos como que, ay, me duele, pero es pasajera, no es para siempre. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay dolor que Dios no pueda quitar. Pero es allí donde nuestra fe es probada. Escasez. Podemos estar en escasez, podemos estar en abundancia, pero es de allí donde nace Filipenses 4:13. Si nosotros nos vamos al contexto de ese versículo, Pablo no está hablando de que nosotros podemos hacer todo cuanto querramos. No, él está hablando de las circunstancias, en escasez, en abundancia, en alegría, en dolor, o sea, en todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el precio del evangelio. Puedes estar por momentos altos, por momentos difíciles, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso no es para el deporte, esa no es una cita bíblica para... Está mal usada, lamentablemente. Está mal usada. Cuando eso habla de que sé vivir en pobreza, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, dice Pablo. Y después dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que entender el contexto para poder entender la esencia del versículo. Nosotros tenemos que leer el contexto de esto, de Romanos 8:28. Cuando nosotros leemos su contexto, entendemos que van a venir tribulaciones y adversidades, pero todo esto es necesario. Todo esto es necesario para los que han sido llamados. Nuestra ayuda viene del cielo, nuestro ayudador es el Señor. Nuestro socorro es Dios. Cuando nosotros mantengamos nuestra mirada en Dios, todo lo demás va a ser pasajero. Lo vamos a ver. El dinero viene y va. La salud viene y va. Pero que nuestras almas se mantengan siempre rejuvenecidas y fortalecidas en la fe. En la fe del unigénito Hijo de Dios. En la fe en Dios Padre. En la fe en el Espíritu Santo. Que nuestra mirada siempre esté enfocada en las cosas de arriba. Que necesitamos ayuda, que necesitamos milagro. Sí, y yo hoy pido un milagro, no por mí, por mi abuela. Sé que ella es una persona llena de días. 33.580, poquito más de 33.580 días han pasado por ella. Pero nuestro añoro está tenerla mucho más tiempo, pero nosotros tenemos que pensar en qué Dios quiere para ella. Y nosotros pedimos un milagro por ella. Ella es una mujer virtuosa, digna de doble honra, que con su accionar muestra al Rey a quien sigue y a quien ama, que es nuestro Padre Celestial. En medio del dolor, y aunque ella no se acuerda de muchas cosas, se acuerda de Dios. Puede que no se acuerde de muchos, pero se acuerda de Dios. Y eso es lo importante en nuestras vidas.
que a pesar de las dificultades, nuestra mirada siempre esté allí ante Dios. Que nuestra mirada siempre esté en Dios. No dejes que las dificultades te desanimen, te desalienten y dejen de que tú dejes de llevar el mensaje de vida. No, aún en medio del dolor, habla de aquel que da la vida. Porque el dolor es pasajero. Cuando estemos allá arriba con papá, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá enfermedad alguna. Somos peregrinos en esta tierra. Si hay que pelear con alguien, es con esa falta de fe, con nosotros mismos. Es el enemigo más grande y es el enemigo que Satanás utiliza para derribarnos, nosotros mismos. Pongámonos en pie de batalla cada día y mantengámonos firmes con nuestras miradas en el Hacedor de maravillas, en nuestro Dios, y no por lo que querramos obtener de Él, sino por quien es Él en esencia. Un Dios grande, fuerte y poderoso. Y en este día oro al Señor por cada persona que esté pasando una dificultad, por cada creyente que sienta que ya no puede más. Hoy te digo, Dios te ama. Y yo sé que tú sabes que Dios te ama y que dio a su Hijo por amor a ti, pero si entendieras la profundidad que es ese sacrificio, el significado de eso, tú te sacudirías el dolor y te levantarías y dijeras, aunque no puedo, yo seguiré creyendo en ti. Aunque no tenga fuerza, yo seguiré creyendo en ti. Que el Señor sea renovando tus fuerzas. Que el Señor sea renovando tu fe. Que el Señor sea impartiendo sanidad en tu vida a través de su Espíritu Santo. Que el Señor sea dándote un corazón nuevo. Una mente nueva. Una mente transformada por el poder de su Espíritu Santo, que aunque todo se vea negro, puedas ver la luz en medio de la oscuridad. Que aunque sientas que no hay fuerzas, puedas levantarte con la fuerza del Señor, porque nuestra fuerza, cuando nuestra fuerza se agota, ahí comienza la fuerza del Señor. Y puedes estar en pie y aunque tú no lo entiendas cómo, el Señor es el que te tiene en pie. No dejes de creer, no dejes de confiar, no dejes de mirar a Dios, a mirar las cosas de arriba. No es la de aquí de la tierra. El dinero es pasajero. Los bienes materiales son pasajeros. Dios es eterno. Cuando nosotros entendamos que Dios es eterno, todo lo que acontezca aquí en nuestra vida, aunque en un momento duela, a las pocas horas pasará el dolor. Y no es porque estés en una depresión, sino que ese dolor pasó ya. ¿Por qué? Porque el tiempo sigue. El tiempo no se detiene por tu dolor. Él sigue y Él sigue avanzando. Y nosotros no nos podemos detener. Si algo no se dio, fue porque Dios así no lo permitió. Por algo no lo permitió. Pero no te puedes detener por eso. Tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir adelante. ¿Qué pasó? Ya pasó. Sigamos adelante. Porque aún hay muchas almas a la espera de que alguien le diga, Dios te ama. A la espera de que alguien le diga, hay un Salvador que es Jesucristo. El dador de la vida, Él murió por ti y Él no quiere que tú perezcas eternamente, Él quiere que tú vivas. Cuando nosotros entendemos el propósito de la gran comisión, cuando nosotros entendemos la profundidad de la palabra del Señor, nuestro lloro dura una noche, pero al día siguiente
estamos como si nada pasó. ¿Por qué? No es porque no aceptemos lo que pasó, sino porque seguimos creyendo. La circunstancia y el dolor no nos mueve. A nosotros nos mueve el Señor. Y vamos a seguir adelante. Que tu vida, que todo lo que hagas aquí en vida, que todo lo que tú digas aquí en vida va a resonar en la eternidad. Eso va a resonar en la eternidad porque allá se va a decir cada palabra que salieron de nuestras bocas. Que de tu boca salgan palabras de bendición y no de maldición. Y esas palabras, si salieron palabras de maldición de tus labios, pídele perdón al Señor y Él es justo y Él te perdona. Y Dios renueva todas las cosas. No estás solo. En ese momento de desierto no estás solo. Dios es tu oasis. Y así como decía el salmista David en ese último versículo, enaltecerte, Señor, que tú seas enaltecido, que nosotros te cantemos, que nosotros te alabemos, que nosotros exaltemos al Señor no solamente cuando tengamos la victoria, sino durante el proceso, que nosotros exaltemos y adoremos siempre al Señor. Porque si en el proceso nosotros renegamos del Señor, puede que este proceso pase, pero se va a volver a repetir hasta que pasemos esa prueba. Hasta que digamos, de Dios es su soberanía. La soberanía es del Señor y Él hace como Él quiere, según su voluntad y no según nuestros caprichos. Dios no manda carga, Dios manda bendición. Tenemos que entender eso. Cuando nosotros entendemos eso, de que Él es soberano, toda nuestra manera de pensar cambia. Y no es ser pesimista, es tener las cosas claras y respetar la soberanía del Señor. No con enojo, sino con decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Nosotros no necesitamos saber el porqué de las cosas, porque no nos compete saber el porqué de las cosas. Simple y llanamente, ¿qué me quieres enseñar en medio de este proceso? Deja que Dios te enseñe en medio del proceso. Y sigue orando por el milagro. Sigue orando por la transformación de tu familia. Sigue orando por lo que tu corazón anhela. Sigue orando, pero siempre tenga en cuenta que esas son añadiduras. Mantén siempre tu mirada en Dios. Señor y Padre eterno, te doy las gracias. Te doy las gracias por este día, porque a través de este salmo tú nos enseñas muchísimas cosas, que tú peleas por nosotros cuando nosotros dejamos todo en tus manos, cuando nosotros descansamos en ti, cuando nosotros te enaltecemos, cuando nosotros te adoramos, cuando nosotros te honramos, Señor. Tú eres enaltecido, oh Dios, en este día, en nuestras vidas. Tú eres nuestras fuerzas, Padre Celestial. Y creemos confiadamente de que tú obrarás sanidad en tu tiempo. Tú obrarás sanidad en la vida de las personas. Nosotros sabemos que tú quieres que ellos sean sanos, que seamos sanos. Solamente añoras que nuestra fe aumente. Y Padre Celestial, te doy las gracias. Te doy las gracias porque tú eres un Dios justo, un Dios bueno, un Dios poderoso. Te doy las gracias por este tiempo que nos permites estar aquí en adoración, en oración y de aprendizaje de tu palabra. Padre Santo, ahora que vamos a salir a nuestros hogares, Dios mío, que sea tu presencia yendo siempre delante de nosotros. Que seas tú siempre fortaleciéndonos en medio del dolor. Y que seas tú siempre, Dios mío, nuestro sustento y nuestra dependencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a